Historia griega hay varios momentos, hemos visto. Está el periodo de las civilizaciones egeas, el periodo oscuro, el arcaico y también pues el periodo clásico. El periodo clásico, decíamos, era el más importante, donde, por ejemplo, se vivieron las guerras médicas, es decir, enfrentamientos entre los griegos, las distintas polis, como Atenas, Esparta y otros, contra el imperio persa, el gran poder de ese tiempo, el siglo V antes de Cristo. La pregunta que nos hacen aquí es, ¿dónde se desarrollaron las guerras médicas? ¿Dónde? ¿En qué escenario? ¿Ya? Muy bien. A ver, decíamos que la guerra empezó en Asia Menor. ¿Recuerdas Asia Menor? Ajá, es un pedazo de Asia donde actualmente se encuentra Turquía. Allí se encontraban las llamadas colonias jonias, como Mileto, como Mileto, ¿ya? Muy bien, entonces allí empezó todo, cuando Mileto se sublevó contra el imperio persa. ¿Y dónde fue eso? En Asia Menor. Muy bien, y ya luego los persas atacaron a los griegos de los Balcanes, donde está Atenas, ¿sí? Y otras ciudades. Ah, pero también la lucha se peleó en el mar Egeo, ¿sí? Por el control del mar, ¿no? Entonces, de esa manera, vamos a marcar, como en efecto, su compañera Fernández menciona, vamos a marcar la respuesta, pues, barco, ¿sí? La B, ¿ya? Entonces, marcamos besito. ¿Ya? Ahí está. Es el escenario donde se dieron las guerras médicas, en las cuales pues, los griegos salieron vencedores, como sabemos. Muy bien. En la 2 nos preguntan por las causas de las guerras médicas. ¿Por qué se enfrentaron griegos contra persas? ¿Ya? A ver, veamos. Por el expansionismo persa sobre la península balcánica. Claro, los persas querían seguir expandiéndose y ahora vieron la necesidad de dominar la península balcánica donde estaban los griegos. Así que el punto 1 es respuesta. El control del tráfico cultural en el Mediterráneo occidental o en el mar Egeo. Recuerda que el mar Egeo es una parte del Mediterráneo occidental. Estaría bien este enunciado si dijera el control del tráfico comercial, pero dice cultural. No, los intercambios culturales, bienvenidos, pero la cuestión de quiénes van a dominar, ¿no?, los negocios en el mar Egeo era una cuestión que los enfrentó. Así que el punto 2 no pasa nada. El deseo de las polis griegas de liberar Asia Menor del dominio persa. Ah, recuerdas que en Asia Menor habían ciudades griegas dominadas por el imperio persa. Recuerdas que Atenas fue a ayudar a Mileto, ¿sí? Desde los Balcanes a Asia Menor. Así que el punto 3 es correcto. La rivalidad de Atenas y Esparta más bien es causa de las guerras del Peloponeso. Y la rebelión de Mileto, pues sí, porque esta rebelión de Mileto, una ciudad griega en Asia Menor contra el imperio persa, fue lo que desató las guerras médicas. Así que, muy bien, la respuesta sería 1, 3 y 5. A ver, ¿acertaron? Acertaron, muy bien. Entonces, vamos a marcar 1, 3, 5. Es decir, la D. ¿Sí? La D. Bien, sigamos. A ver, recordamos que al inicio, cuando Mileto se había sublevado contra el imperio persa, atenienses habían ido a ayudar a los rebeldes de Mileto. ¿Ya? Inclusive llegaron a quemar los griegos una ciudad persa llamada Sardes. Esto molestó al emperador Darío. Darío derrotó a los rebeldes de Mileto, pero los atenienses huyeron a sus tierras. Entonces Darío quería venganza. Así que dice la pregunta que le pidió a un sirviente que le recordara todos los días: Señor, acuérdate de los atenienses. Muy bien. ¿Qué es lo que Darío no perdonó
de Atenas. A ver, ¿qué marcamos? Dicen la B. A ver, claro, el haber participado en la rebelión de Mileto. Correcto. Muy bien. Ahí está, ¿no? Sigamos. A ver, sabemos que en la Primera Guerra Atenas logró una victoria importante en Maratón y ya para la Segunda Guerra Médica los persas lucharon comandados por Jerjes, su emperador, hijo de Darío, ¿no? Oye, por acá nos han puesto un texto extraído de la obra de Heródoto, los 9 libros de la historia, ¿sí? Por esta obra a Heródoto se le considera el padre de la historia. Muy bien, entonces Heródoto, que narró las guerras médicas, nos menciona que un espía de Jerjes vio, que dice a quienes vio, a ver, vio a los lacedemonios. Lacedemonios, ¿a quienes se les llamaba lacedemonios? O también eh, lacónicos, a los espartanos. ¿Recuerdas cuando los persas con Jerjes querían invadir Grecia? Tuvieron que pasar por las Termópilas. Antes de hacerlo, este espía fue a ver a esos lacedemonios o espartanos que estaban dispuestos a morir, a luchar con todas sus fuerzas. Eran de escaso número, pero aún así se plantaron para detener al enorme número de persas. Entonces, este texto que nos han puesto, ¿ya? Nos permite inferir, nos permite decir que se refiere a qué. ¿En qué momento Jerjes se va a enfrentar a los espartanos, a Leónidas y los 300? Ah, muy bien, han dicho la A, correcto, en la batalla de las Termópilas. Y esto ocurrió en la Segunda Guerra Médica, con victoria de Jerjes, de los persas, cierto, ¿no? Pero Leónidas allí defendió heroicamente las Termópilas hasta morir. Muy bien, a pesar de eso, sabemos que los griegos ganaron al final la Segunda Guerra Médica, ¿sí? En otras batallas. Muy bien, cuando terminaron las guerras médicas, los griegos, pues, van a vivir su etapa de esplendor, de mayor desarrollo. Y a ese tiempo le hemos llamado el siglo de Pericles. Al respecto, San Marcos, mira, hace poco nos hizo esta pregunta en examen de admisión. ¿Ya? Nos dice que en tiempo del siglo de Pericles, Atenas fue la polis o la ciudad dominante, ¿ya? La época de oro de la polis ateniense. ¿Qué factores posibilitaron de que Atenas sea pues la número 1 en este tiempo del siglo de Pericles, el siglo V antes de Cristo, luego de las guerras médicas? Ah, pues serán las guerras médicas, ¿ya? Donde Atenas lideró a los griegos en la victoria. Las guerras médicas que consolidaron a Atenas a través de la Liga de Delos, que era la alianza de los griegos, la que venció a los persas. Esto impuso el predominio comercial de Atenas en la Hélade, que es Grecia. Es correcto. ¿Ya? Atenas, luego de las guerras, de la victoria, siguió comandando la Liga de Delos, que le permitió dominar el comercio, ¿ya? En Grecia o en los mares alrededor. Así que el punto 1 es correcto. ¿Ya? A ver, la guerra del Peloponeso, no, eso fue una guerra siguiente, en la que más bien Atenas fue derrotada, ¿no? Así es, el siglo de Pericles termina con las guerras del Peloponeso. Así que esto no. La guerra de Troya, esto se había dado siglos antes. Atenas ni existía. Por más que se le pueda mencionar en la Ilíada, Atenas no existía en ese tiempo. La guerra de Troya más bien marcó la hegemonía de otra ciudad más antigua llamada, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Micenas. ¿Sí? Bien, entonces la única que corresponde es la 1. Por lo tanto, como bien están señalando en el chat, la respuesta es solo 1. Muy bien, muchachos, estamos avanzando bien. A ver, vayamos a la 6. Bien, nos dicen acá que durante el siglo de Pericles, ya el tesoro, es decir, todo lo que aportaban las ciudades griegas, miembros de la Liga de Delos, miembros de la Alianza, ese tesoro se trasladó a Atenas. ¿Ya? Y mira, en ese tiempo,
Atenas hizo grandes construcciones, ¿recuerdas? En la Acrópolis, como el Partenón, Erecteón. Atenas fue reconstruida tras la guerra y el tesoro de la alianza estaba en Atenas. ¿Ustedes creen que los atenienses o Pericles, pues, cogió de los recursos de la alianza? Pues es posible, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que nos plantean acá? Que esto pone en evidencia, ¿qué cosa, no? Dice que Atenas siguió cobrando tributos a los demás miembros de la Liga de Delfos. ¿Esos tributos beneficiaron a todos o tal vez solo a Atenas? Entonces, ¿qué nos pone en evidencia estos elementos? A ver, ¿qué nos dicen? A ver, por ahí están contestando. A ver, ¿qué han puesto? Acá sí hay debate, la D, la C. A ver, Atenas, por más que era líder, no le dio unidad política a Grecia. No, la unidad política es otra cosa. Que haya un solo gobernante, que haya una sola capital, eso no ocurrió en este tiempo. Solamente había hegemonía de Atenas, predominio, pero no es que Atenas dominara completamente toda Grecia, ¿no? Era imposible en ese tiempo. A ver, entonces, ¿qué sería? Recursos para la guerra contra Esparta. Es que nos está hablando de una época anterior a la guerra contra Esparta. Pues simplemente vamos a marcar que como Atenas manejaba a los demás griegos, les pedía tributos, ¿sí? Entonces, esto nos habla de una política imperialista de Atenas en Grecia, ¿sí? Una política imperialista puede ser una política de dominio de un estado sobre otros que tienen pues menos poder político o económico. Así que vamos a hablar pues del imperio ateniense durante el siglo de Pericles. Marcamos la A. Bien, en este mismo tiempo del siglo de Pericles, nos hablan del arte griego, ¿ya? En arquitectura, escultura, muy bien, acá tenemos un ejemplo de una escultura, allá en tiempo del siglo de Pericles, en la época clásica, tenemos al Discóbolo del escultor Mirón. Muy bien, ¿ya? No lo estés viendo mucho nomás a este Discóbolo, ¿ya? Tranquilos, tranquilos. A ver, entonces, ¿qué es lo que nos plantean? ¿En qué contexto histórico la arquitectura griega alcanzó su máximo desarrollo? ¿En qué contexto? A ver, si la obra arquitectónica más destacada de Grecia es el Partenón, allá en la Acrópolis de Atenas, entonces, y esto fue construido en tiempo de Pericles, entonces, ¿qué podemos decir? Pues durante el siglo de Pericles, ¿ya? Pero no aparecen las alternativas. Pero dice, nos ponen acá, cuando Atenas se reconstruyó luego de las guerras médicas. Justamente el periodo que sigue a las guerras médicas se llama el siglo de Pericles, ¿ya? Entonces vamos a marcar la C. Muy bien, ustedes lo han marcado ya, qué bueno. A ver, en la 8 dicen bebé, a ver si es bebé. A ver, entonces tenemos al Discóbolo. Nos piden las características de la escultura griega durante el periodo clásico, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué podemos observar de este ejemplo? De este ejemplo. Nos han puesto el ejemplo. A ver, la humanización de los dioses. Pues, a ver, el personaje que aparece aquí en la escultura, ¿es un dios? ¿O es un simple atleta, un ser humano, un deportista? Pues eso, no es un dios el que aparece aquí. Hay, claro, otras esculturas como Zeus olímpico o la Atenea Partenos, donde dioses han sido representados, pero en este caso, el hombre ha sido representado, ¿ya? Así que ellos, los griegos, no solo representaron a los dioses con forma humana, sino también han representado al hombre, ¿sí? Al ser humano, un arte antropocentrista, lo cual pues heredarán, ¿no? a la cultura europea, sobre todo pues en tiempos del Renacimiento, ¿no? Entonces, en el ejemplo no vemos la humanización de los dioses, a menos que nos hayan puesto otra escultura de un dios con
apariencia humana, ¿no? Pero aquí no lo vemos. La admiración por la proporción y la simetría. Pues sí, ¿ya? Hay proporción en este cuerpo humano, ¿ya? Ajá, hay simetría, hay belleza, ¿sí? La belleza en los cánones griegos se basa, pues, justamente en la proporción y en la simetría. Muy bien, ¿qué más? Incorporación del movimiento. Pues claro, el discóbolo es una escultura de un hombre en movimiento. Está, mira, por lanzar el disco. Está en movimiento, lo cual es muy difícil, pues, de lograr, ¿no? Ahora, dice la mayor expresividad de las emociones. Si viéramos a este personaje, a ver si vemos su rostro, ¿ya? Podemos observar sus emociones, muestra emociones, ¿sí? Su alegría, su tristeza, No, llanto, qué sé yo. No, no se ve, no se ve. Entonces, la escultura en el periodo clásico no es una escultura que exprese las emociones. ¿Ya? Las figuras están así, en una posición, pues, ¿cómo le podemos llamar, no? ¿Ya? Bueno, inexpresiva, ¿no? En cambio, la escultura en el periodo helenístico, que es el periodo que sigue al periodo clásico, sí muestra emociones, ¿ya? De dolor, etcétera. Eso es de otro momento, ¿ya? Entonces, vamos a quedarnos en la 8 ¿con qué? Con a ver, decíamos 2 y 3. Muy bien, beso. Ya están en la 9, ya están en la 10, muchachos. Así es, así es. Muy bien. En la 9, a ver, nos preguntan, ¿cuál sería una consecuencia de la guerra del Peloponeso? Allá, recuerda que después, o en este periodo clásico, Atenas, que tenía la hegemonía, tuvo que enfrentar a Esparta, que tenía aliados en la llamada Liga del Peloponeso. Muy bien. ¿Cómo terminó la guerra? Dijimos, la guerra del Peloponeso, con victoria de Esparta. ¿Sí? Entonces, ¿qué consecuencia trajo? El fin de la hegemonía de Atenas y el inicio de la hegemonía espartana. ¿Ya? Entonces, buscando por acá, sería, me dicen la C, a ver, claro, la debacle o la caída de la hegemonía de Atenas. Así es, todos los poderosos, pues, han tenido su caída al final, ¿no? Todos. Muy bien, entonces ahí está. Inclusive Esparta, que ahora tendrá la hegemonía, cae y va a caer derrotado ante Tebas, ¿sí? Y Tebas, posteriormente, que tenía la hegemonía, va a ser derrotado por Macedonia, ¿ya? Macedonia va a ser el reino que va a conquistar Grecia, ¿sí? Nos habíamos quedado justamente cuando Macedonia, con su rey Filipo II, había conquistado a Grecia al derrotar a Tebas y otros griegos. Así es, ¿ya? Y nos habíamos quedado cuando murió Filipo II y asumió el poder en Macedonia su hijo Alejandro Magno. ¿Ya? Muy bien, esta pregunta aún no la podemos, ¿no?, resolver correctamente porque no hemos hablado sobre Alejandro Magno, ¿ya? Pero como ya no vamos a volver a este material, vamos a dar la respuesta en estos momentos. A ver, Alejandro fundó muchas ciudades que llevaron su nombre, las Alejandrías. Pero la más importante, Alejandría, fue la que fundó en Egipto, que llegó a ser capital de Egipto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la importancia de esta ciudad de Alejandría? Que desde Alejandría, como también de otras ciudades, pero sobre todo desde Alejandría de Egipto, Alejandro y los griegos y macedonios que habían llegado a Asia, derrotando al imperio persa, lograron la expansión o la difusión de la cultura griega. ¿Ya? Así es. Entonces vamos a entrar ahora a la etapa helenística de la historia griega, caracterizada por la expansión de la cultura griega. ¿Ya? ¿Y cómo fue posible, pues, dicha expansión? Cuando Alejandro logró invadir Oriente. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, tenemos esto. ¿Ya? A ver, me dicen que, a ver, en el chat están colocando
que Grecia fue derrotada en la batalla de Gaugamela. No, la batalla de Gaugamela, como vamos a mencionar en un ratito, fue más bien donde los persas fueron derrotados por Alejandro Magno. ¿Ya? Me pides, compañera, que resuelva las domiciliarias. Ya, a ver, rapidito, ¿ya? A ver. A ver, nos habla de un conflicto entre persas y griegos. Las guerras médicas, por el control del Egeo. ¿Ya? Y arriba nos hablan de Darío I, nos hablan de la batalla de Maratón, victoria de Atenas, ¿ya? Nos hablan de Filipides, ¿recuerdas el corredor que llegó a Atenas y se murió y lo único que pudo decir fue ganamos? Esto, ¿en qué momento ocurrió de las guerras médicas? Aquí tenemos 3 guerras médicas. Esto fue el inicio. Así que la respuesta en la primera domiciliaria es la Primera Guerra Médica. Muy bien. En la siguiente, las construcciones más importantes de Grecia en este tiempo, que es el periodo clásico, fueron, a ver, ¿dónde estaría? Esto es el puerto de Atenas, el oráculo de Delfos, pues está en otro lado, acá, la Acrópolis de Atenas, correcto, ya que allí se levantaron el Partenón, el Erección y otros templos. La Acrópolis de Atenas, ¿sí? La parte elevada de la ciudad donde estaban, pues, los templos, ya que era una zona destinada a los dioses. En la siguiente, a ver, los griegos se plantearon una explicación racional, no religiosa, no mítica, sino racional del universo. Y cuando nosotros tratamos de entender el mundo racionalmente, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos filosofando, filosofando. Así es, esta pregunta nos lleva pues a destacar que en Grecia fue donde nació la filosofía, ¿ya? Superando, dice, los condicionamientos mágicos religiosos del hombre. Así que marcamos en la 3 la C, la filosofía, ¿ya? Muy bien, y esto permitió pues un mayor desarrollo científico al buscar explicaciones racionales del mundo. Muy bien, en la siguiente nos hablan de Tucídides. Este hombre fue un historiador que nos narró la guerra del Peloponeso, ¿ya? ¿Cómo se llamó su obra? Pues Historia de la guerra del Peloponeso. Y en la última, que aún no hemos visto, a ver, por acá dice, aparece Alejandro Magno, ¿sí? En un momento vemos esta imagen a colores, acá está Alejandro Magno, ¿ya? Y dice, está enfrentando a Darío III, un emperador persa, ¿ya? Muy bien, entonces, esta batalla forma parte de qué guerra? A ver, cuando invade la India, no. Cuando derrota al imperio persa, puede ser, pero dicen las guerras médicas. No, las guerras médicas. Esto no es guerra médica. Son las guerras, ¿cómo les podemos llamar? No hay un nombre particular para esta lucha. ¿Ya? La guerra entre Macedonia y el imperio persa. La conquista macedónica del imperio persa. Claro, así es, ¿no? Ya que en esta batalla Alejandro derrota al emperador persa. Es parte de cómo fue conquistado el imperio persa. Tal vez no fue la batalla final, pero es parte de este proceso de dominio del imperio persa. Bien, muchachos, ahora sí entonces vamos a dejar este material, ¿ya? La sede de Constantinopla, ya. La sede de Chipi, ¿cómo la sede de Chipi, muchachos? Muy bien, entonces vamos a ver la La última sede COVID. parte. Ahora decimos la sede de COVID, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la parte, todo esto ya lo hemos visto. A ver, bien, para recordar entonces en esta parte, este es el material que les envié la semana pasada. A ver, recordamos que Atenas tuvo pues su periodo de grandeza cuando las polis se unieron. Perdón, Grecia tuvo su periodo de grandeza cuando las polis se unieron y derrotaron al imperio persa en las guerras médicas. Pero como Atenas, digamos, abusó
de su liderazgo, de su mayor desarrollo, los demás griegos se levantaron contra Atenas, encabezados por Esparta. Y así los griegos terminaron en crisis por la pelea entre ellos, las guerras del Peloponeso, en la que Esparta ganó. Pero Esparta, al terminar debilitada, también terminó siendo derrotada por Tebas. Todo este conjunto de guerras entre griegos marca pues la crisis de Grecia, ¿ya? Y esto permitió que un poder llamado Macedonia, un reino al norte de Grecia, un reino que se consideraba griego, ¿no? Asimismo, pues dominara a las poligriegas. Y así acabó la independencia de las poligriegas, porque ahora estaban dominados por un poder extranjero, por Macedonia. ¿Quién fue el que conquistó a los griegos? El rey Filipo II, rey de Macedonia. Filipo fue importante porque helenizó a Macedonia, es decir, eh, va a convertir a Macedonia en un estado griego, atrayendo pues la cultura, ¿no?, de los griegos. También fue el que fortaleció al reino de Macedonia, ¿no? Mencionábamos esto, la falange macedónica, la falange en la que se ve pues el uso de estas largas lanzas, ¿ya? Estas falanges que van a ser beneficiosas para la expansión de Macedonia. Y también mencionábamos que Filipo conquistó Grecia y creó una alianza entre griegos y macedonios, la Liga de Corinto. ¿Cuál es el objetivo de Filipo? La conquista del imperio persa, al considerar que el imperio persa era el verdadero enemigo, era el que, pues en estos momentos, era necesario derrotar. Por ejemplo, mientras los griegos se mataban en las guerras del Peloponeso, los persas habían vuelto a dominar a los griegos de Asia Menor. ¿Recuerdas Mileto y toda esa zona? Pues nuevamente griegos estaban dominados por persas allá en Asia Menor. Habría que, pues, darle una mano, ¿no? Y para que esto ya no vuelva a ocurrir, pues habría que destruir al imperio persa. Pero Filipo II fue asesinado. Muy bien. ¿Quién mató a Filipo? Es, digamos, o mejor dicho, ¿quién estuvo detrás de la muerte de Filipo II? Sería mejor la pregunta, porque el asesino fue conocido. Se llamó Pausanias, en efecto mató a Filipo, pero luego asesinaron a Pausanias, ¿ya? Quien asesina o quien estuvo detrás de su muerte fue pues Alejandro, el hijo de Filipo II. Entonces nos viene la duda de quién mandó a Pausanias, o si Pausanias, él, ¿no?, por propia cuenta, mató a Filipo II. Por cierto, Pausanias había sido un ex amante de Filipo. Si ustedes han visto la película Alexander, pues allí dan a entender, como así lo piensan, ¿no?, los estudiosos, que el asesino oculto que estuvo detrás de la muerte de Filipo habría sido una ex esposa de Filipo llamada Olimpia, que era la madre de Alejandro. Esto para asegurar que Alejandro sea el heredero de Filipo, de que Filipo se había casado y tenía otros hijos, varones pequeños, y mejor era matarlo a él y matar a sus otros hijos para asegurar pues que Alejandro sea el rey de Macedonia. Así que Alejandro, con solo 20 años, se convirtió pues en el nuevo gobernante de Macedonia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en el mapa vemos que acá está Grecia y acá al norte está Macedonia. Disculpen que este mapa esté en un idioma... ¿Qué idioma es este, muchachos? Bueno, ya, acá está Macedonia, ahí está su capital, la ciudad de Pella. ¿Ya? Muy bien. Entonces, Alejandro debía de realizar lo que su padre Filipo se había proyectado.
la conquista de todo este territorio enorme que era el Imperio Persa. El Imperio Persa se extendía desde Asia Menor, que es este lugar, hasta, hasta la India. Acá está el río Indo. Y también se extendía hasta Egipto, ¿sí? Acá está el río Nilo. ¿Ya? Muy bien. Entonces los griegos habían podido contra este tremendo imperio, ¿no? Bien, pero como el imperio persa seguía con sus pretensiones de dominar a los griegos, ahora Alejandro va a buscar cumplir la tarea, el objetivo de dominar, de acabar con esta amenaza. ¿De acuerdo? Bien. Por cierto, cuentan que los griegos, al ver que ya había muerto Filipo, al ver que Alejandro era muy joven y no tenía la fuerza tal vez del padre, los griegos se rebelaron contra Alejandro y Macedonia. Ya Tebas encabezó la sublevación, entonces Alejandro lo primero que va a hacer en esta, ¿no? Demostrando su capacidad como militar, es volver a enfrentar a los griegos. Los griegos buscaban su autonomía, la de antes, pero Alejandro los va a derrotar nuevamente, ¿ya? Y a Tebas va a destruirla casi completamente porque era la cabeza de la rebelión griega, ¿no? Y así temerosos los demás griegos, pues aceptaron sumarse, aceptaron apoyarnos, no les quedaba otra, ¿no? Y así Alejandro, pues, a pesar de su juventud, logró imponerse a los griegos como lo había hecho su padre, pues, unos años antes. Muy bien, entonces la alianza greco-macedónica ahora va a partir, pues, a esta guerra contra el imperio persa. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces veamos el mapa nuevamente. A ver, entonces salen de Peya y avanzan pues al territorio persa. Hay que cruzar, por acá habíamos hablado de este estrecho, los Dardánelos, o el Esponto, como le decían en el pasado, entran por acá, ¿no? ¿Ya? Muy bien, así es. Cuentan que Alejandro quería emular a los griegos que conquistaron Troya, y Troya está justamente por acá. Quería emular a Aquiles, a quien admiraba. Este Alejandro, pues, eh, admiraba a Aquiles, ¿no? Él leía y leía la Ilíada, ¿no? Muy bien, entonces entran acá. La idea es liberar a los griegos que se encuentran en esta parte, ¿sí? En Asia Menor. Muy bien. Alejandro se va a enfrentar aquí en una primera batalla, por acá le hemos puesto, en la batalla de Gránico, va a enfrentarse en Asia Menor al Imperio Persa. Alejandro va a vencer en esta oportunidad. En sí, todas sus batallas van a ser victoriosas, a pesar del escaso número de los soldados greco-macedónicos en comparación al enorme número de soldados del Imperio Persa. Muy bien, entonces, gracias a la victoria en Gránico, los griegos que estaban acá en Asia Menor van a ser liberados. Y así Alejandro va a avanzar por el territorio, la actual Turquía. Por acá mencionan Gordión. Ah, ya esto me recuerda al nudo gordiano. ¿Sí? Dicen que acá había un enorme nudo que nadie podía desatar. ¿Ya? Y eh, digamos, la gente de ahí decía que aquel que lograra desatar el nudo dominaría Asia. Entonces Alejandro fue para probar, pero no va a desatar en sí el nudo, ¿no? Lo que va a hacer es agarrar su espada y cortarlo. Por lo tanto, desató el nudo, ¿ya? Y al final Alejandro dominó Asia, ¿no? Bien, avanzó Alejandro, avanza por acá. ¿Qué teme Alejandro? Que mientras él está avanzando por tierra, el imperio persa pueda mandar a sus barcos, a sus fuerzas, ¿ya? Desde el mar y atacar Grecia, cuando él tiene a las tropas aquí en Asia, ¿no?
¿Y por dónde van las fuerzas enemigas? Por Tiro, por las ciudades fenicias que se encontraban en esta parte cercano Oriente, actualmente en el Líbano. Entonces, para evitar que los persas puedan atacar por mar a Grecia o a Macedonia, Alejandro avanza por las costas. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí se va a enfrentar nuevamente al imperio persa en una nueva batalla que hemos anotado llamada Iso. ¿Ya? Muy bien. Creo que nos pregunten en examen de admisión por estas primeras batallas. Tal vez por la batalla definitiva, sí. Tal vez, ¿no? Muy bien. Así es. En Iso, Alejandro se enfrentó cara a cara con el emperador de Persia de ese tiempo. ¿Quién era el emperador persa? Era Darío III. ¿Ya? A Darío III lo vemos en esta imagen. ¿Sí? Acá está Darío III. ¿Ya? Y al otro lado está Alejandro. ¿Sí? Este es un mosaico que se ha encontrado y pues nos permite ¿ya? ver pues lo que sucedía en ese tiempo. ¿Sí? Acá está con su caballo Bucéfalus, el caballo al que solo él pudo, digamos, domesticar. ¿Ya? Ahí están luchando, vemos las lanzas, pues muy bien, ahí está, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo terminó esta batalla? A pesar que los persas tenían pues un número muy superior a las fuerzas de Alejandro, a veces el número o el tamaño no siempre importa, ¿no? Ajá, estamos hablando de batallas, ¿no? Alejandro tenía la estrategia, ¿no? Tenía pues, ¿no? Ya los medios para poder pues terminar rodeando a su enemigo. Darío terminó huyendo de la batalla de Isos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de esa forma, la victoria fue nuevamente de Alejandro. ¿Ya? Muy bien. Alejandro entonces avanza por cercano oriente y avanza por las tierras fenicias. Los fenicios eran comerciantes, grandes comerciantes en el mar Mediterráneo, aliados y parte del imperio persa. Muy bien. Y eran los fenicios los que le entregaban los barcos a los persas para que puedan atacar a Grecia. Y eran los rivales comerciales de los griegos. Por lo tanto, los fenicios tenían que ser derrotados, destruidos, si es que no aceptaban pues rendirse. ¿Y cuál era la ciudad fenicia más importante? Tiro. Tiro. ¿Ya? Tiro es una isla y creían que como eran una isla y tenían muros muy altos, el enemigo, Alejandro, no iba a poder capturar su ciudad. Sin embargo, Alejandro lo logró, ¿ya? Lo logró, formó un dique entre la isla y la costa y pudo avanzar por ahí y logró destruir Tiro, que era pues una ciudad rival de Grecia. Muy bien, y así Alejandro avanza, entra al África, a Egipto. Aquí funda Alejandría, ¿sí? En el delta del Nilo. La Alejandría más importante porque fundó muchas Alejandrías. ¿Por qué le pone su nombre a todas las ciudades que fundaba Alejandro en Oriente? Pues porque hay hombres que quieren pues trascender en el tiempo, ¿no? Quieren que los recuerden ya por los siglos y los siglos. Una forma pues es que hagas una empresa como esta, conquistar tremendo territorio, o que tu nombre pues lo lleve ciudades u otros lugares. Ajá. Alejandría, entonces. Ya, muy bien, ahí está, ¿no? Inclusive fue hasta un oráculo de Amón en Egipto para consultar pues si iba a tener la victoria. Le dijeron que sí. Avanzó, por cierto, en Egipto lo consideraron un libertador, ya que Egipto estaba dominado buen tiempo ya por el imperio persa. Así que Alejandro tuvo cierto apoyo de los pueblos dominados por el imperio persa. Pero Alejandro tenía que terminar esta guerra derrotando al emperador Darío y al resto de las fuerzas persas. Muy bien, Alejandro está ahora en Arbela, ¿ya? En Arbela, ¿no? Cerca del río Tigris, Mesopotamia, ¿no? Muy bien, allí se da la batalla decisiva, en la batalla de Arbela, llamada también Gaugamela. Ya, muy bien, entonces ahí se vuelven a enfrentar
Darío III contra Alejandro. ¿Ya? Darío tenía, dice, como 5 veces el número de tropas en comparación a las de Alejandro. Sin embargo, ya con una buena táctica, Alejandro supo romper ¿no? el orden del enemigo y Darío volvió a escapar. ¿Cómo terminó la batalla de Arbela? Con victoria total de Alejandro Magno. ¿Ya? Muy bien, de esa manera consideramos que el imperio persa cayó con la victoria de Alejandro en Arbela. ¿Ya? Muy bien, ahora Darío no tiene tropas, ¿ya? Y así Alejandro ha conquistado el enorme imperio persa. Pasó por Babilonia, la hermosa Babilonia, a la que va a convertir en capital del imperio, ¿cómo le podemos llamar a este imperio? El imperio macedónico, ¿ya? La capital no va a ser Pella, que era la capital de Macedonia en sí, sino Babilonia, ya que Alejandro, desde aquí, va a ¿Por qué no tomar sientas acá como orden. escuchar tu vaina hacer un ratito? Así es, todos queremos trascender, muchachos, todos. Ok, sigamos entonces. A ver, avanzó entonces Alejandro ahora a las ciudades persas. Esto era Persia, hasta hoy esto es Persia. Bueno, hoy se llama Irán. ¿Ya? Muy bien, así que tomó las ciudades de Susa, Persépolis, o ciudad persa, ¿no? Y así Alejandro está tomando los territorios persas, Esbatana, y así avanza. Está buscando a Darío. En efecto, lo va a encontrar, pero muerto. Sus propios hombres lo habían asesinado, ¿no? Y ahora está buscando Alejandro a los asesinos de Darío, ¿no? Y así Alejandro está recorriendo las provincias orientales de lo que fue el imperio persa, llegando pues hasta territorios no tan alejados, donde están pues no Afganistán, Uzbekistán, no países de esta región actualmente, ¿no? Y así avanza. ¿Hasta dónde fue lo máximo que llegó Alejandro en esta campaña? Hasta el Indo. Hasta el Indo. Así es, hasta la India, ¿no? El Indo, ahí lo vemos. Aquí enfrentó a un Rajá, así le llaman a los reyes en la India, a Poros. Y aquí se le complicó la lucha a Alejandro porque tuvo que enfrentar a elefantes de guerra, ¿no? Muy bien, sin embargo, al final la victoria fue de los macedonios o de los greco-macedónicos. Y así, hasta aquí llegaron. Alejandro quiso avanzar más, pero sus hombres quisieron regresar. Y habían avanzado un montón, habían pasado ya varios años. Además, querían disfrutar ahora de todo lo que habían conseguido, todas las riquezas, todo el poder que habían conseguido. Así que unos regresan por mar, Alejandro regresa por tierra, ¿y a dónde regresan? A Babilonia. No se regresan a Macedonia, sino a Babilonia, que será la capital. Muy bien, entonces Alejandro en pocos años había logrado crear un imperio enorme, el más grande hasta ese momento. ¿Ya? Bien, entonces, esto lo hemos visto del mapa, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que ha preguntado San Marcos sobre la obra de Alejandro? Que cuando estos griegos y macedonios llegaron a Oriente, llevaron su cultura, difundieron la cultura griega. Macedonia, recuerda, era un reino helenizado, es decir, que había asimilado la cultura griega. Alejandro, pues, era muy conocedor de la cultura griega, ya que había tenido en su adolescencia como maestro nada menos que a Aristóteles, tal vez el más grande sabio de la antigua Grecia, ¿no? ¿Ah? Imagínate, en ese tiempo, a tu edad, Alejandro tenía como maestro a Aristóteles. En cambio, ustedes nos tienen a nosotros. Hay que conformarse, muchachos. Ok, muy bien. Entonces, esta expansión militar trajo consigo una expansión cultural también, ¿ya? Aristóteles, ya no sea mal. Entonces, una expansión cultural, ¿ya? La cultura griega se difunde, y se difunde sobre todo desde las ciudades que Alejandro había fundado. Por eso la importancia de Alejandría
que, ¿no?, mencionamos en la práctica, ¿ya? Para difundir la cultura griega por Oriente, ¿ya? Muy bien, pero en Oriente también hay cultura, hay costumbres, ¿sí? Hay pensamiento, hay desarrollo también. Entonces, ¿qué va a pasar con las culturas orientales y la cultura griega? Van a terminar fusionándose, van a terminar haciendo una síntesis. ¿Cómo se le conoce a esa síntesis cultural? Se le llama helenismo, ¿ya? Helenismo. ¿Ya? Helenismo, ¿no? Ahí, ya, disculpen la risa por lo que están escribiendo. Ajá, claro, están los maestros, pues Soto, Casillas. Ok, entonces, de esa manera, la importancia es que en este periodo helenístico, la cultura griega se está difundiendo por Asia, por África. Muy bien. Listo. Ahora, pero este imperio duró poco tiempo porque va a desaparecer con la muerte de Alejandro. Alejandro murió en Babilonia cuando cumplía 33 años. Ya, Alejandro muere y hasta ahora no se sabe eh, con seguridad la razón de su muerte. Estaba enfermo, dicen. O tal vez fue envenenado, dicen otros. Alejandro murió después de bueno, una de esas fiestas que solo ellos sabían hacer. Alejandro muerto, ¿ya? Alejandro se había casado con una persa, tenía un hijo persa, ¿sí? Otro Alejandro. Sin embargo, esta unión de Alejandro con una princesa persa no fue del agrado de los macedónicos, quienes creían que Alejandro debía estar con una macedonia, con una griega, no con una persa, ¿sí? Eh, muy bien. Alejandro, tras su muerte, ya, también fueron asesinados su esposa, su hijo, inclusive su madre. Es decir, hubo una lucha por el poder, por quién se quedaría dominando tremendo imperio. Al final, ¿quiénes son los que se quedaron con estas tierras? Sus generales, conocidos como los diádocos. ¿Ya? No todo. Las zonas orientales, pues, terminaron liberándose, pero la parte más importante, digamos, para ellos, la zona más próxima a Grecia, terminó en el poder de, Macedonia, en poder de Antígono, esta zona que vamos a llamar Siria, en poder de Seleuco, y Egipto va a terminar en manos de Ptolomeo. Por cierto, Ptolomeo va a iniciar una dinastía de faraones, la dinastía ptolomeica, en Alejandría. La última faraona de esta dinastía ptolomeica, la última faraona de Alejandría o de Egipto en general, ¿cómo se llamó? Se llamó Cleopatra. Cleopatra Filopatornatea. Así es. Entonces, vemos que Cleopatra pertenece a una dinastía, pero de origen extranjero, ya que esta dinastía fue fundada por este general macedonio, Ptolomeo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vemos reinos helenísticos, llamados así, porque van a compartir esta cultura del helenismo, esta fusión que habíamos mencionado. ¿Y qué le pasa a estos reinos? Que en vez de estar unidos, van a estar rivalizando. Y esto va a marcar también un debilitamiento de estos reinos. ¿Ya? Muy bien. Estos reinos helenísticos debilitados serán derrotados años más tarde por un nuevo poder. ¿Qué poder? Roma. ¿Sí? Roma conquistará Macedonia, sí, Egipto con el tiempo. ¿Ya? Bien, entonces, de esa manera terminamos este tema, muchachos, y vamos a pasar ya a Roma ahora. ¿Ya? Mi voz suena intensa. Es que estoy un poquito ronco y tal vez he aumentado el volumen. ¿Ya? El COVID, no, menos mal, yo me quedo en casa y
hasta ahora extraño la calle, muchachos. Todavía no me he contagiado, felizmente. ¿Ya? Así que vamos a pasar ahora al tema de Roma, la primera parte. Y la segunda parte lo vemos la próxima semana. Bien, muchachos, entonces vamos a pasar a Roma. Muy bien. A ver, el día de hoy vamos a estudiar la primera parte de Roma, es decir, al periodo de la monarquía y al periodo de la república en sus inicios. Ya la parte final de la república y el imperio romano lo vemos la próxima semana. ¿Ya? Así que hoy no vamos a hablar del imperio romano, vamos a hablar de los primeros dos momentos llamados la monarquía y la república. ¿Está bien? Profe, pero el imperio más importante, me parece que no. La mayor parte de las preguntas que las universidades hacen sobre Roma se refiere a la república. A la república. ¿Ya? Y en segundo lugar al imperio. A la monarquía, pues, no se le destaca mucho. ¿Ya? Muy bien. Me gustó esta imagen, ¿sí? Donde están los romanos, pues, conquistando, están luchando inclusive contra elefantes. Ok, pasemos a ver. Muy bien. Así es, así es. Ya, buena frase, su compañera. Muy bien. Entonces tenemos, bueno, tenemos por aquí a Roma. ¿Ya? Vamos a empezar como siempre con la ubicación. ¿Ya? A ver, veamos. Veamos. A ver, entonces Roma lo ubicamos acá, en este punto. ¿Sí? Hasta el día de hoy, aquí encontramos a Roma. ¿Sí? En el pasado, pues, era la ciudad capital de una gran civilización, la más importante de toda la antigüedad, y la capital de un imperio, ¿no? Con los años. Hoy, pues, es la capital de una república que llamamos Italia, ¿no? Muy bien, ahí está Roma, entonces. ¿Dónde ubicamos a Roma? Si ves esta línea verde, es un río, el río Tíber. ¿Ya? El río Tíber. Así que decimos que Roma se encuentra en el valle del Tíber. ¿Por qué fundaron Roma en el Tíber? Porque según la leyenda, allí, junto al Tíber, se salvaron Rómulo y Remo, los que van a formar Roma. Ahora vamos con ellos. Muy bien. Ahora, esta parte es una región, esta zona central es una región que vamos a llamar el Lacio. El Lacio. ¿Ya? Y todo esto viene a ser pues una península que tiene la forma de una bota. ¿Sí? Entonces esto es la península itálica. Ahí está, ¿no? La forma de la bota. La península itálica. Así que esa es la ubicación que estamos colocando. ¿Ya? Ahí está. Estoy hablando de Roma como ciudad en estos momentos. Luego, cuando diga Roma, me referiré pues a todo el Estado romano, es decir, a toda la república o a todo el imperio con todos los territorios que Roma conquistó. ¿Sí? Por ahora estoy refiriéndome a una Roma como ciudad nada más, la más poderosa de la antigüedad. Así es, tanto así que cuando Roma cayó, pues se consideró que había terminado la antigüedad o la edad antigua. ¿Sí? No con la caída de Atenas o de Esparta o de Babilonia, sino con la caída de Roma. Entonces esto nos permite decir, ¿no?, que los europeos consideraron pues que Roma fue la ciudad más importante de la antigüedad. Muy bien. Listo. Como es una península, está rodeada por mares. Tenemos el Adriático al este, el Jónico al sur, el Mar Tirreno al oeste, donde desemboca el río Tíber. Y en sí todos estos mares son parte del mar Mediterráneo. ¿Ya? Así es, solo que le damos pues nombres ¿no?, especiales cuando pues se acercan, ¿no?, a estas costas. ¿Ya? Muy bien, entonces el mar que está frente a Roma sería el Mar Tirreno. ¿Ya? Pero en sí en esta historia voy a hablar sobre el mar Mediterráneo en general.
También vemos que al frente de esta península hay 3 grandes islas. ¿Cómo se llaman? Se llaman, tenemos acá Córcega, donde va a nacer Napoleón Bonaparte, ¿no? Muchos siglos después. Tenemos a Cerdeña, y tenemos acá la isla más importante, la isla de Sicilia, ¿ya? Sicilia, donde habían griegos y también habían cartagineses. Sicilia. Luego hablaremos de una guerra entre romanos y cartagineses por el control de Sicilia. La La Magna Grecia. La Magna Grecia también va a estar involucrado. Ajá. Vamos a hablar de las guerras púnicas más adelante, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí el escenario, ya, geográfico. Bien, entonces vamos a pasar. Ya, disculpen esa línea amarilla, luego lo borro. A ver, veamos. A ver, ¿recuerdan ustedes que las ciudades que estamos mencionando fueron fundadas por algún pueblo, por alguna tribu? Ajá. Por ejemplo, Babilonia fue fundada por los semitas. Atenas fue fundada por los jonios. Esparta fue fundada por los dorios. ¿Sí? Roma, ¿por qué pueblo fue fundada? ¿No? Fue fundada por la tribu de los latinos. Los latinos fundaron varias ciudades, como en el mapa habíamos visto, ¿ya? La ciudad de los Sabinos, por ejemplo, pero pues aquí destacamos a la ciudad de Roma, ¿ya? Los latinos. Esto también nos permite mencionar ya el idioma de los romanos, ¿sí? Obviamente el latín. Muy bien, ya. Pero esto es de manera general, en sí faltan más fuentes para saber cómo exactamente nació Roma. En sí, para poder mencionar los orígenes, tenemos que recurrir a una leyenda. Pero ya sabes que una leyenda es una narración, pues, fantástica, en la que hay componentes reales, pero pues sabemos con incorporación de elementos fantásticos. Muy bien, ¿qué nos dice la leyenda? A ver, vamos a retroceder hasta Eneas. ¿Sí? Ustedes conocen a Eneas, un héroe troyano, un semidios, ya que era hijo de Venus. Muy bien, Eneas huyó de Troya, ¿sí? Cuando Troya había sido derrotada, destruida por los griegos en la guerra de Troya. Eneas, con su hijo Ascanio y otros, llegaron hasta la península itálica, hasta el Lacio, sabemos, ¿ya? Entonces, ellos van a dejar una descendencia en el Lacio, en Italia. De esa descendencia salen los romanos, ¿ya? Entonces, los romanos podrán decir que ellos son descendientes de Eneas o que son descendientes de Venus. Bien. Ahora, con Ascanio aparece una ciudad en Italia llamada Alba Longa. Alba Longa, acá lo puse. Alba Longa, ¿ya? Y allí hay una dinastía de gobernantes que son descendientes de Eneas. Tenemos a Procas, que tuvo 2 hijos, Numitor y Amulio. Numitor fue el rey de la ciudad de Alba Longa, pero su hermano Amulio no estuvo de acuerdo y quiso el poder, ¿ya? Muy bien, Amulio derrocó a Numitor y para asegurarse que los hijos de Numitor no reclamen el poder cuando sean mayores, eliminó a los hijos varones de Numitor, pero no mató a Rea Silvia. Rea Silvia era hija de Numitor, era, ¿no?, una princesa. A ella, Amulio, el rey usurpador, a ella la va a encerrar en un templo, la va a convertir en sacerdotisa, alejándola de los hombres para que ella no tenga hijos varones que vayan a reclamar el poder más adelante. Así que Rea Silvia estaba encerrada. Muy bien, pero esta princesa, en su encierro en el templo, recibió la visita de un dios, Marte, ¿sí? Ares, le dicen en Grecia, ¿no? Marte le dicen los romanos. Muy bien, entonces Marte ya enamoró a Rea Silvia,
o bueno, otros dicen que se aprovechó, ¿no? O abusó de Rea Silvia. Y así ella terminó embarazada y va a tener en su vientre a gemelos, a Rómulo y a Remo, ¿ya? Entonces ellos son hijos, según la leyenda, de Marte, ¿ya? Entonces los hermanos, ¿qué pueden decir a todo esto? Ah, nosotros tenemos sangre de Marte, del dios de la guerra, y nosotros no somos cualquier gente, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra sangre a la realeza, ¿sí? A Rea Silvia, ¿sí? A Numitor, etcétera. Muy bien. Nos preguntamos aquí en un momento, ¿por qué los romanos crearon esta leyenda, ¿no? ¿Qué querían transmitir, ya, difundiendo esta leyenda de sus supuestos orígenes? ¿Qué querían transmitir? Señalando que ellos descendían de Eneas, de Venus, de Marte, de Reyes, ¿ya? Claro, su realeza, su divinidad, ¿ya? Su heroísmo, su superioridad frente a los demás pueblos. Nosotros dominamos porque, miren, quiénes están en nuestra sangre, ¿no? En cambio, ustedes, pueblos sometidos, pues acepten, ¿no? Ya que estamos destinados, ¿no? A dominar, ¿no? Los romanos querían, a través de esta leyenda, y a través de obras, ¿no? Como la Eneida de Virgilio, justificar su poder sobre los demás pueblos. Ah, pero todos los romanos no eran descendientes de todos estos personajes, no. Los que eran descendientes de todos ellos eran los patricios, la nobleza romana. Entonces, los patricios también justificaron su dominio sobre los plebeyos o sobre el pueblo romano, señalando pues sus orígenes. ¿Ya? Las leyendas se crean pues para justificar el poder de un grupo sobre otros. Bien, cuando se enteró Amulio de que Rea Silvia estaba embarazada, que había dado a luz ya, muy bien, entonces Amulio fue para matar a esos niños, que eran varones y tenían que morir. Si no, podían reclamar el trono, ¿no? Así que Amulio ordenó que mataran a Rómulo y a Remo, como así se llamaron. Muy bien, pero quien debió matarlos no lo hizo, ¿no? Con algún arma, sino dejó a los bebés en un cesto en el río Tíber. El río Tíber, pues, su corriente iba a terminar, pues, ahogándolos, ¿no? A estos bebés. Sin embargo, eso no ocurrió. ¿Qué nos dice la leyenda? Que el cesto quedó en una orilla y una loba, que acá vemos en una escultura llamada Luperca, la loba salvó a los bebés, los sacó del río y los amamantó. ¿Ya? Ahí tenemos una escultura, la loba del Capitolio, en Roma, pues actualmente, en recuerdo a estos legendarios orígenes. Muy bien, día después, unos pastores encontraron a Rómulo y Remo y los criaron como si fueran pues suyos. Ya cuando fueron mayores le dijeron que no eran sus hijos, eran hijos de la princesa Silvia, que seguía encerrada. Eran nietos de Numitor, el rey que había sido pues derrocado por Amulio, quien quiso matarlos. Así que ya grandes, Rómulo y Remo fueron a enfrentar a Amulio y lo derrotaron. Ya derrotado a Amulio, entonces, ¿quién volvió a ser el rey legítimo de Alba Longa? Numitor, abuelo de Rómulo y Remo. Liberaron a su madre y así la normalidad regresaba a Alba Longa. Pero ellos querían ser reyes también, ¿ya? Pero no van a querer pues sacar del poder a Numitor. Más bien lo que van a hacer Rómulo y Remo es buscar una ciudad propia, ¿ya? Así que ellos salieron con un grupo de albanos a fundar una nueva ciudad. ¿Qué lugar escogieron? El Valle del Tíber, el lugar donde la loba los había rescatado, ¿no? El problema es que eran dos y eran gemelos, ¿sí? Nacieron al mismo tiempo. ¿Quién debía tener el derecho a fundar la ciudad y gobernarla como rey? ¿Quién de los dos? ¿Rómulo o Remo? Si uno fuera pues mayor que el otro, no habría problemas, ¿no? Pero acá eran gemelos. Así que en vez de enfrentarse,
decidieron recurrir pues a una costumbre que los etruscos practicaban, el consultar a los dioses, que los dioses elijan al que va a ser el rey y fundador de la nueva ciudad. Así que Rómulo y Remo ya van a observar el cielo, y el que logre ver más aves, más buitres en el cielo, sería el elegido por los dioses para fundar la ciudad. Es decir, los dioses permitirían ver más aves, más buitres al elegido por ellos. Rómulo le pregunta a Remo, ¿tú cuántas aves ves? Y pues Remo contestó 6, vio 6 buitres. Rómulo le dijo que él vio 12. Así que Rómulo ganó a Remo y ganó pues el derecho a fundar la ciudad. Díganme, esta suerte, esta competencia, ¿les parece justa? Pues a Remo no le pareció Es eso. una trampa. Así es, ¿no? Como la del Chavo, así es, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que Rómulo ganó el derecho, ¿ya? Muy bien, establece las líneas fronterizas de la ciudad, hace surcos de los límites de la ciudad, y era costumbre de ellos que esos surcos sean sagrados, nadie debía de cruzarlos, pero Remo lo hizo. Entonces Rómulo mandó matar a su hermano Remo, y así eliminó a su rival, porque de hecho que Remo atentaría contra él más adelante, ¿no? Entonces Rómulo se va a convertir en el fundador de Roma, y así empezó la historia de Roma con este asesinato en el año 753 antes de Cristo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, lo importante de la leyenda es pues entender cómo los romanos querían justificar su poder frente a los demás pueblos. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ya tenemos a Roma ya fundada. ¿Ya? Recién está creciendo Roma. ¿Sí? Roma tiene un rey. Así que se inicia con la fundación un primer periodo que llamamos la monarquía. ¿Ya? Llamado así porque pues el poder estuvo en manos de una sola persona. Mono es uno. Monarquía. ¿Ya? Así es. Por acá vamos a mencionar pues a Rómulo como primer rey, y a los demás reyes que tuvo Roma. Pero estábamos viendo la sociedad romana. A ver, entonces, Rómulo y otros que le acompañaron eran los fundadores de Roma, eran los padres fundadores de Roma. A ellos y a sus descendientes, ¿cómo se les va a conocer? Como patricios. ¿De qué deriva este término? Patricios, de padres, de los padres de Roma. ¿Ya? Entonces los patricios van a ser la élite o la nobleza romana, y la justificación de su dominio, según ellos decían, es que eran descendientes de los fundadores de Roma. En cambio, ustedes, plebeyos, que han llegado después de la fundación, ustedes ya, pues, no pueden tener, ¿no?, los privilegios que nosotros tenemos. Nosotros somos los que hemos fundado Roma. Así que estamos diferenciando de esa manera a los patricios y a los plebeyos en esta sociedad romana. Los patricios son los que están desde el inicio, o sus descendientes. Los plebeyos son los extranjeros que llegaron posteriormente. Muy bien. Listo. Entonces los patricios son la aristocracia o la nobleza. Los plebeyos son el pueblo. Ojo que los dos son hombres libres, ¿ah? Bien. Los patricios ya tenían el derecho a gobernar Roma. Así que ellos van a ocupar los cargos políticos. Los plebeyos no accedían a ningún cargo de gobierno, solo los patricios por ser los fundadores de Roma. También los mandos militares, también religiosos, es decir, solamente podían ser sacerdotes patricios. En lo militar, con el tiempo,
se acepta que los plebeyos integren el ejército, porque solo con los patricios, que no eran tan numerosos, no podrían realizar pues las conquistas o la defensa de Roma frente a pueblos de alrededor. ¿Ya? Si vemos el mapa, ¿quiénes eran los que se encontraban en los alrededores? A ver, acá está Roma. Al norte, como puedes ver, están los etruscos, ¿sí? Dominaban las tierras del norte. Los etruscos eran más desarrollados, más cultos, más fuertes, más ricos en este momento, cuando Roma recién estaba surgiendo. Y al sur, ¿quiénes se encontraban? En ciudades como Tarento se encontraban griegos. Recuerda que los griegos que están más allá habían colonizado el sur de Italia. A esto, su compañero le llamó la Grecia Magna. ¿Ya? Muy bien. Así es, y más allá, dominando Sicilia y el África, están los cartagineses. Entonces, Roma necesitaba, los romanos, pues debían incluir también a la plebe dentro de las tropas. Bien, ahora que más mencionamos que los patricios eran los terratenientes, es decir, los dueños de grandes tierras. En cambio, los plebeyos no tenían tierras o tenían muy pequeñas propiedades. Los patricios integraban clanes o grupos familiares conocidos como gens. ¿Ya? Gens. Si ustedes ya han hecho el Tahuantinsuyo, los incas tenían familias o ayllus reales conocidos como panacas, ¿sí? Entonces un equivalente serían los gens en la sociedad romana. ¿Ya? Muy bien, todos los patricios son parte de gens, en cambio los plebeyos no. Los gens tienen un fundador que se puede remontar a un padre de Roma, ¿ya? Tal vez al mismo Rómulo, ¿ya? Ahí están los gens. Y en un momento determinado, un gens tiene una cabeza, un líder. ¿Cómo se le llama a ese hombre que es la cabeza de un gens? Le llama el Pater. Así es, el pater familis o el pater familias, correcto, ¿ya? Era la cabeza, ¿ya? Entonces todos los que integraban el gens, sea pues su esposa, sus hijos, sus hijas, ¿no? Sus nietos, etcétera, le debían una obediencia absoluta al pater, quien podía disponer inclusive de la vida de ellos. Ya esto fue al inicio de la historia romana. Ya con el tiempo los gens van perdiendo importancia porque la sociedad se hace más compleja, ¿no? Y los pater, digamos, su figura también se va diluyendo. Pero en los inicios, sobre todo, es importante hablar de esto. ¿Ya? Bien. Ahora, ellos tenían bajo su propiedad a esclavos, ¿sí? Esclavos, ¿no? Es decir, prisioneros de guerra que ellos han adquirido, pero también los patricios o los pater tenían bajo su mando a clientes. ¿Ya? Los clientes son plebeyos, pero plebeyos que han aceptado someterse a la autoridad de un pater familias. ¿Ya? ¿Por qué hacían eso los plebeyos? Para tener la protección del pater, para que éste lo mantenga, lo proteja. ¿Ya? Ya que si no eres un cliente, eres un plebeyo común y tienes que valértelas por ti mismo. ¿Sí? Tendrás más libertad, pero pues tal vez no tengas los medios o tal vez quieras protección de un poderoso pater familias. Así que los pater tenían no solo esclavos, sino también tenían numerosos clientes y se ufanaban pues de tener en gran número y así pues, ¿no?, su prestigio. Muy bien, entonces tenemos a los patricios, tenemos a los plebeyos. Los plebeyos son hombres libres, no son considerados ciudadanos, ¿sí? La ciudadanía es el poder participar en las decisiones políticas, es tener, ¿no?, los derechos políticos, cosa que los plebeyos no tuvieron al inicio. Durante la monarquía, nada. Durante la república, los plebeyos lucharán para ser ciudadanos, ya que estaban excluidos de la vida política hasta conseguirlo. Los plebeyos durante la república se convertirán en ciudadanos
después de hacer pues huelgas, protestas sociales contra los patricios. Así que una característica social común en esta Roma son las protestas plebeyas contra los patricios, para querer ser iguales a ellos. Muy bien, los plebeyos eran campesinos, es decir, agricultores, ¿no?, de pequeñas tierras, o eran comerciantes, artesanos. Los patricios despreciaban estas actividades, ¿ya? La agricultura, el comercio, la producción artesanal. En sus tierras, los esclavos trabajaban. Los plebeyos sí trabajaban con sus manos. Muy bien, ahora, como los plebeyos se dedicaban al comercio, con el tiempo, cuando Roma domine el Mediterráneo y controle los negocios, ¿ya? Ciertos plebeyos comerciantes llegarán a tener mucha riqueza. Es decir, los plebeyos con el tiempo, la mayoría siguió siendo pobre, pero habrá un sector que va a enriquecerse y se va a colocar a la altura de los patricios. A eso llamaremos los caballeros o equites posteriormente. ¿Ya? Muy bien, entonces así vemos a la sociedad romana. Aquí en esta imagen, pues es fácil de reconocerlos. Ellos son patricios. Nada más viendo la ropa podemos reconocer, ¿no? Esta túnica con esta, ¿no?, tinte púrpura que los fenicios hacían. Por acá este es un esclavo, ¿sí?, prisionero de guerra. Y por acá, pues, son plebeyos, ¿sí? La ropa que les han puesto, pues, más sencillas nos permiten identificarlos de esa manera. ¿Ya? Bien, avancemos. Tenemos a la monarquía romana. Bien, hemos dicho que este fue el primer periodo de la historia de Roma. Desde que Roma fue fundada por Rómulo, supuestamente, en el año 753 a.C., hasta que el último rey fue derrocado en el año 509 a.C. ¿Sí? Así que tenemos 250 años aproximadamente de este periodo monárquico, llamado así porque el poder se centró en una sola persona, un rey. El rey tenía un gran poder, cierto, pero él era elegido. El rey era de por vida, tenía un poder vitalicio, pero era elegido. Así que era una monarquía electiva esta Roma, lo cual es algo poco común, digamos, porque normalmente las monarquías son hereditarias, es decir, ¿no?, el padre nombra a su hijo, pero acá debía ser elegido el rey. ¿Y dónde se elegía el rey? Pues mencionamos un comicio curial. ¿Qué es esto? Una asamblea donde se reunían los patricios. Los plebeyos no son admitidos acá. Los patricios se reunían en este comicio curial y elegían al rey. ¿Ya? Obviamente uno de ellos, ¿no? ¿Ya? Un pater, seguramente, ¿no? ¿Ya? Así es. Y esto a propuesta del Senado. ¿Y qué era el Senado? Un consejo de ancianos, de pater families, un Senado. ¿Ya? Acá pueden estar todos los patricios, en cambio en el Senado está solamente pues un grupo de ellos, ¿sí? Los pater. O bien, ellos asesoran al rey. Entonces vemos que en la monarquía estaba el rey, pero también había un comicio curial y también había un senado, ¿ya? Pero el rey era el más importante, de hecho, de la política, ¿ya? Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué pasa en este tiempo? Que Roma era todavía un estado débil. Era una pequeña ciudad que se esforzaba pues por sobrevivir, por tratar de crecer, pero alrededor pues habían poderes que le superaban. Esta es la historia de la monarquía, ¿ya? Como en el mapa se puede ver. Etruscos al norte, griegos al sur, cartagineses, ¿ya?, hacia el oeste, ¿ya? Así que los romanos están allí frente a distintos enemigos. Con el tiempo Roma conquistó a etruscos, a griegos y a cartagineses. Roma dominó todo esto con los años, ¿ya? Pero eso todavía será en la república. En la monarquía, Roma es un estado débil. Y esto lo vemos porque Roma llegó inclusive, como se ve en el mapa, a caer dominado por los etruscos. Mira el color de los etruscos, se extiende por Roma y más allá,
Esto es porque los etruscos llegaron a tener dominio sobre Roma, sobre la monarquía romana en cierto tiempo. ¿En qué tiempo? Pues vemos por acá que en la monarquía romana podemos diferenciar dos momentos. Cuando gobierna una dinastía latina, es decir, cuando los gobernantes son de origen latino, desde Rómulo a Anco Marcio, y cuando gobiernan reyes etruscos, es decir, reyes extranjeros. ¿Ya? Esto es cuando los etruscos han dominado Roma, como vimos en el mapa. ¿Ya? Aquí gobiernan los tarquinos. Bien, a ver, empecemos con la dinastía latina. Y a todo esto lo inicia Rómulo, por supuesto. Rómulo, el fundador legendario de Roma. Ya sabemos eso. Él fue el fundador del Senado. Y así un solo hombre no tendría todo el poder. El Senado, que reunía a los patricios, podía participar pues asesorando al rey en las decisiones. Bien, cuentan que en este tiempo, los Haddan y los Uri, ¿no? Claro, más o menos. Cuentan que en este tiempo, como recién Roma acababa de ser fundada, pues Roma tenía poca población y mayormente de varones. Faltaban mujeres en Roma. Y como muchos de estos romanos eran gente que huyó de otros lugares y se habían refugiado en Roma, tenían, digamos, mal concepto de ellos, gente de las demás ciudades. ¿Ya? Pero más allá se encontraba la ciudad de los sabinos. Y los romanos querían casarse con las mujeres sabinas, pero los varones sabinos le decían no, con romanos, no. Muy bien. Entonces, nos cuenta otra leyenda que Rómulo realizó esto, el rapto de las Sabinas, ¿ya? Que ha sido graficado, pues, en una pintura que les puse en la dirigida, ¿ya? Disculpen, ¿no? Los desnudos de la pintura, pero, pues, ya son estilos artísticos. ¿Ya? A ver, ¿qué pasó? Cuenta la leyenda que los romanos estaban enamorando a las Sabinas, pero sus padres o hermanos no aceptaban la relación. Tal vez te ha pasado, ¿no? ¿Ya? A mí una vez me echaron agua del segundo piso, me echaron, pero mejor volvamos con Roma. Y no les miento, ¿ah? Entonces, ¿qué ocurrió? Que un día Rómulo hizo una fiesta Rómulo hizo una fiesta pues en Roma con bebida y comida e invitó a los varones, a todos los sabinos. Y los sabinos pues, ya quien se pierde pues comida y bebida gratis, fueron a disfrutar, ¿no? Pero cuando estaban embriagados los varones sabinos, los romanos aprovecharon, porque todo esto ya estaba planeado, ¿no? ¿Qué hicieron? Se llevaron a las sabinas. ¿Sí? Rapto de las Sabinas. No es un rapto así como lo podemos entender ahora. ¿Sí? Hasta ahora hay a veces un joven en provincia, tal vez los padres no están de acuerdo, entonces ¿qué hace? Se lleva pues a la chica. Se supone que en esa, ¿no? Ausencia, pues han terminado consumando su relación. Ya sabes a qué me refiero. Y de esa manera ya no pueden oponerse. Así que cuando reaccionaron los sabinos, se dieron cuenta que habían sido engañados y que los romanos se habían metido con sus hijas o hermanas. Así que los sabinos que hicieron, vemos en la pintura, van a buscar, pues, matar a los romanos. ¿Sí? Muy bien, entonces acá están los sabinos, van a querer, pues, matar a los romanos que van a defenderse, ¿no? Acá dice Roma en este escudo, puedo leer, ¿no? ¿Ya? Muy bien, pero cuando se iban a enfrentar romanos y sabinos, ¿quiénes se pusieron en medio? ¿Ya? Así es, inclusive con hijos ya, ¿no? Qué raro, ¿no? Con hijos ya. ¿Ya? Las sabinas, diciéndole a los romanos, no maten a nuestros hermanos o padres, y diciéndole a los sabinos, no maten a nuestros esposos o padres de nuestros hijos. Y así se evitó esta lucha y sabinos y romanos terminaron fusionándose. Y así, con mujeres, habrán hijos, Roma comenzó a crecer. Sí, es una leyenda para explicar pues, cómo
va Roma poco a poco creciendo. Claro, ¿no? Ya qué raro, ¿no? Ya esta mujer tiene un hijo ya grandecito en brazos, ¿no? Pero pues solamente es una pintura nada más, ¿no? Su importancia no es tanto histórica, sino pues artística. Muy bien. Tras Rómulo gobernó Numa Pompilio, ¿ya? Quien organizó el culto romano. Comenzó a construir los primeros templos, como el templo Ajano. Tenemos a Tulio Stilio, considerado un rey guerrero, ya que va a expandir los dominios de Roma, poquito nada más. Por ejemplo, Roma va a conquistar Alba Longa. ¿Recuerdas Alba Longa? De donde era Rómulo originalmente, ¿sí? Antes que se vaya a fundar Roma, ¿no? Con Ancomarcio se va a fundar el puerto de Ostia, ¿sí? Y así Roma va a impulsar el comercio. Muy bien. Entonces, aquí es cuando Roma habría caído bajo la influencia etrusca. Entonces, los etruscos habrían dominado a Roma y habrían colocado, pues, a un rey etrusco. ¿Ya? A un rey etrusco. Los patricios se mantendrían en el poder en el Senado, pero pues ahora el que mandaba como rey era un etrusco. En este caso, Tarquino Prisco o el Antiguo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿quiénes eran más avanzados en cultura, en tecnología en estos momentos? ¿Los romanos o los etruscos? Los etruscos. Claro, ¿no? Así es. Los romanos aprendieron de los etruscos, como también aprendieron de los griegos. ¿Sí? Recuerda el mapa, pues los etruscos y los griegos son los que más influyeron en los romanos en estos momentos iniciales de su historia, ¿no? Ya que están compartiendo la península. Bien, como esta Roma todavía era más que una ciudad, un conjunto de casas o una aldea, los etruscos van a urbanizar las ciudades. ¿Ya? Para eso van a hacer obras. Por ejemplo, tenemos la cloaca máxima que vemos en esta parte. Aquí vemos una parte que es un sistema de desagüe, ¿ya? Una gran alcantarilla, como mencionamos, ¿sí? Es decir, Roma estaba rodeada de pantanos, la lluvia pues ocasionaba que la tierra se vuelva así, había exceso de agua y esto impedía a Roma crecer, así que era necesario desaguar, digamos, a Roma. Así que de esa manera, con esto, el agua va a ser llevado hasta el río Tíber y del río Tíber pues al mar. Así se secan los pantanos y Roma tiene más espacio para crecer. ¿Ya? Esto no lo hicieron los romanos, lo hicieron los etruscos. Los invasores, cierto, ¿no? Nos dominan, pero dejan también algunas cosas positivas, ¿no? Todo es negativo en una invasión, ¿no? Si no recuerda nuestra historia, ¿no? Tenemos también una construcción, el Circo Máximo. El circo y el Coliseo son las dos grandes obras que se recuerdan pues de los romanos, pero el Coliseo es de la época del Imperio, así que lo veremos la próxima. El circo es de la época pues republicana. Y aquí vemos una representación del circo, ¿ya? En sí esto ya está destruido, ¿no? Esto es solamente una, ¿no?, recreación. Como vemos, es una construcción ovalada. ¿Y para qué servía el circo? O los circos, porque había circos en las distintas ciudades. Pero claro, el más importante, el máximo, se encontraba en Roma. Hay una pista, ¿sí? Por acá una arena, donde los caballos en cuadrillas compiten, ¿sí? Aquí entonces se produce competencias, carrera de caballos. Tal vez ha visto la película Ben-Hur, donde Ben-Hur compite contra Mesala, ¿no? Una carrera acá, y los romanos están pues ahí sentados. Esto podía reunir a 100.000 personas para observar esto y apostar, ¿no? Por lo tanto, vamos a decir que el circo es lo que para nosotros es el hipódromo. ¿Ya? ¿Qué, profe? ¿En el circo no luchaban los gladiadores? No, no, no. Los gladiadores luchaban en el Coliseo. ¿Ya? Un hipódromo es donde pues se hace la carrera de caballos, ¿no? Como aquí
Monterrico. ¿Ya? Claro. Entonces no confundamos circo y coliseo. ¿Ya? Coliseo es el escenario de los gladiadores. El circo, donde se da la carrera de caballos. No confundan, ¿ah? Hace un momento entré a YouTube para ver, decía el título, el circo romano, perdón, sí, el circo romano, y lo que me mostraron en este documental de YouTube fue al Coliseo. Así que no caigamos en ese error. ¿Ya? Muy bien. Con Servio Tulio se amuralló Roma. Muy bien. Ahora dice que los plebeyos fueron aceptados, como decíamos hace un momento, aceptados en el ejército. Claro que no era fácil tampoco entrar al ejército. Debías de tener ciertos medios económicos, porque para estar en el ejército debes tener pues una lanza, un escudo, ¿no? Debes tener armas. ¿Y quién financia las armas? Tú mismo. Así que solo aquellos plebeyos que podían costearse el equipo, pues podían integrar el ejército y así disfrutar de una paga y la promesa de entregarte tierras si es que ganaban. Bien, ahora, con las obras siguió trabajo a la plebe. Con los etruscos, los plebeyos llegan a estar en el ejército. Es decir, los etruscos de alguna manera están beneficiando a la plebe, ¿sí? Y están perjudicando a los patricios. ¿En qué sentido? En que estos reyes comenzaron a desconocer al Senado. Tarquinio el Soberbio, ¿sí? Soberbio por algo, ¿ya? Quiso gobernar de manera, pues, digamos, él solo, ¿no? Ya sin el Senado, y en el Senado estaban los patricios, ¿ya? La plebe no está en el poder, así que a ellos no les afecta que los etruscos ahora quieran monopolizar el poder. A los patricios sí les afectan. Entonces, ¿qué buscaron los patricios cuando gobernaba Tarquino el Soberbio? Buscaron derrocarlo. ¿Ya? Así es, derrocarlo. Entonces los patricios van a hacer una rebelión contra Tarquino el Soberbio, a quien acusaron de excesos. ¿Sí? Cuentan que él o que su hijo abusó de una patricia llamada Lucrecia, que Lucrecia, después de la violación, se suicidó. Y esto fue el detonante de la rebelión de los patricios contra los etruscos. Y los patricios utilizaron este suceso, la muerte de Lucrecia, para convencer a la plebe que los apoyen y así juntos poder sacar a los etruscos del poder. Esta lucha se dio en el año 509 a.C. y fue liderada por un general patricio llamado Junio Bruto o Junius Brutus. Los Bruto eran un gens o una importante familia romana. ¿Ya? A pesar que este nombre nos puede ocasionar, pues, cierta gracia, ¿no? Y no confundas a Junio Bruto con Marco Bruto, que fue el asesino de Julio César. ¿Sí? Ese es otro Bruto. Ok, ¿cómo terminó la rebelión? Exitosa, ¿no? Tarquino y los etruscos fueron expulsados de Roma. ¿Ya? Muy bien. Y Junio Bruto asumió el mando, pero no como rey. No, yo ni nadie será rey en adelante. ¿Por qué no? Porque cuando uno tiene el poder, termina abusando del poder. ¿Qué hay que hacer con el poder entonces? Repartirlo, ¿ya? En más personas, en más funcionarios. Por eso, pensando en esto, se fundó la República Romana, ¿ya? ¿Qué diferencia con la monarquía? Que el poder esta vez va a estar disperso en distintas instituciones o funcionarios. El Senado, comicios, etc. En cambio, en la monarquía, el poder estaba concentrado en un solo hombre, un rey. ¿De acuerdo? Esta república duró como 500 años hasta que Octavio se convierte en emperador. ¿Ya? En el 29 ya empieza el Imperio Romano. ¿Ya? Muy bien. Aquí dice que el poder estuvo estructurado en tres partes.
está el Senado, que se conserva desde la época de la monarquía, están los comicios, ya no solo la asamblea de patricios, también ahora va a haber asambleas de plebeyos, y también las magistraturas, es decir, funcionarios de esta república, ¿sí? Así que hay un Senado, asambleas populares y hay funcionarios elegidos, ¿ya? Esto es la República Romana. Pero chicos, ya me he pasado la hora y vamos a poner fin pues a la clase de hoy. Así que la próxima avanzamos con la República y con el Imperio. ¿Ya? Resuelvan la dirigida hasta donde se pueda. Ya nos veríamos pues la próxima semana. Bien, entonces, buenas tardes con todos.